Lenguaje de odio versus libertad de expresión. Ese enorme balance que se necesita encontrar. Y en esta ocasión, quizás un poquito más que enseñar y explicar, hoy sí vengo a rogarles que por favor abran los ojos y no pierdan su libertad de expresión. Desde la época de los griegos, o sea, 2000 años antes de Cristo, nos estamos peleando por tener esa libertad. No hay libertad más importante en la humanidad que esa. Hoy en día quizás hay la discusión de que es más importante la libertad de la propiedad privada, pero bueno, es discutible. Entre propiedad privada y derecho de expresión, creo que son las dos partes más fundamentales que tenemos como sociedad. El hecho de que le permitamos al gobierno decidir qué sí se puede decir y qué no se puede decir es sumamente peligroso. Este video sí necesito que me escuches y es importantísimo que tú pelees por tus propias libertades. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, para empezar, ¿sabías tú que una expresión de odio en la gran mayoría de los países de Occidente son permitidos? Es decir, es tu derecho a odiar. Estamos empezando a tener cierta confusión con difamación o difamar a alguien, que no es lo mismo. Mensaje de odio es, no sé, yo odio el color amarillo. Deberíamos prohibir el color amarillo. Eso es un mensaje de odio. Y técnicamente es mi derecho. Yo odio el color amarillo. Es mi derecho. Difamación es cuando yo le genero un mal a una persona en particular. Tiene que ser una persona, sea una persona física o moral, es decir, una empresa o una persona, por haber dicho una mentira. Es decir, tal corporación está envenenando a sus usuarios. Si eso resultara ser falso, eso es una difamación. Porque claramente, y salgo en los medios y lo digo, le generé un mal, le generé un problema a esa corporación. Eso sería una difamación. Sea un problema legal, un problema económico, un problema de imagen pública, etc. Pero el mensaje de odio es completamente legal, siempre y cuando yo no especifique a quién o qué. Y dos, me parece muy interesante que hoy en día las mujeres tienen todo el derecho a difamar a los hombres y nadie dice nada. Ah, pero si un hombre lo hace, no, te cancelo, te bloqueo, etc. ¿Sabías tú que hoy en día hay montones de canales masculinistas como el mío que los cancelan o que tienen eventos en algún teatro o algo así y los cancelan? ¿Por qué? Por mensaje de odio. ¿Y qué es mensaje de odio? Algo que a mí no me gusta escuchar. Desafortunadamente, con el progresismo y el movimiento woke, si no pensamos todos igual como ovejas, te tengo que prohibir. Y eso es muy grave. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y sinceramente, si me quieres ayudar a que mi canal crezca, por favor, déjame algún comentario, aunque sea. Ahora, ¿dónde está uno de los grandes peligros de perder la libertad de expresión? En que el gobierno lo utiliza como una herramienta de manipulación. Una de las pestes que está plagando Latinoamérica es el populismo. ¿Y qué es lo que dicen casi todos estos líderes míticos? Es que yo tengo la voz del pueblo y por ende no tienes derecho a expresar algo en contra. Eso es bien peligroso. Una de las razones de una democracia es que cada quien pueda tener ideas diferentes y que todas se respeten, aunque no tengan validez, tienen derecho a decirlo. Podemos juzgar su capacidad y lo que ustedes quieran, pero tienen derecho a decirlo y que los gobernantes tengan que respetar todas las opiniones, no nada más las que les convienen. Es decir, esta idea de, es que yo gané las elecciones, entonces lo que yo digo se tiene que hacer, porque tantas personas votaron por mí, pues no tiene sentido, porque en una democracia se tienen que ver a todos los grupos, minorías, mayorías, etc. Incluso en la gran mayoría de los países occidentales están tratando de pasar legislaciones, y hay algunos que ya lo lograron, sobre qué sí puedes hablar y qué no puedes hablar. En Inglaterra, en el Reino Unido, ya está prohibido hablar mal de la misandria, porque recuerden, feminismo es igualdad de derechos y obligaciones, es decir, como ciudadano, entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. Y misandria es el odio al hombre
representado en que las mujeres tengan más derechos y menos obligaciones que un hombre. Entonces, en el Reino Unido está prohibido hablar mal del matriarcado o de la misandria. En Reino Unido está prohibido hablar mal o quejarte sobre las leyes de inmigración. Es decir, si tú pones un post, acabas en la cárcel. Ya lo están haciendo en Canadá. En Estados Unidos ha habido varias cosas o varios temas que quieren censurar. En Europa en general no puedes hablar mal de la inmigración. En Latinoamérica cada país está tratando de pasar sus legislaciones sobre qué no se puede decir y qué no. Si tú estás en contra del partido que está en el poder en ese momento, te quieren censurar o por lo menos atacar de alguna manera. Y en el ámbito de los masculinistas, que recuerden, masculinismo y feminismo son lo mismo. Los dos grupos buscamos igualdad, nada más, igualdad social. Están prohibiendo y censuran y bloquean y cancelan a un montón de hombres que tenemos ideas propias. Es muy grave el tema. Cada día estamos perdiendo más nuestra capacidad de tener ideas diferentes y que se nos respete. El movimiento woke, uno de los puntos fundamentales del movimiento woke es o piensas como yo o tú eres el malo. Eres homofóbico, eres racista, patriarcal, eres machista. Hay todos estos nombres, adjetivos, subjetivos que están inventando para atacar a cualquier persona que piense diferente. Y es tu derecho. Y dos, no vamos a poder crecer si no tenemos ideas diferentes. La única manera de crecer como sociedad es teniendo ideas diferentes y creciendo a pesar de ellas. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vas a poder encontrar los datos. Uno de los grandes problemas de este siglo, y en particular yo creo que por el progresismo o el movimiento woke, es que hemos perdido la capacidad de poder discutir. La capacidad de discutir no es a ver quién habla más fuerte, quién es más agresivo o quién da los mejores ejemplos. Es la capacidad de entender que puede haber dos ideas muy diferentes y respetar a la persona. Hoy en día, y lo veo en mis redes sociales, en lugar de atacar mi idea, simplemente se dedican a insultarme. Si yo digo, y lo podemos ver en movimientos políticos, de razas, hombres y mujeres, del tema que ustedes quieran, en lugar de atacar la idea, el concepto, la hipótesis, se dice, tú estás idiota y estás gordo y estás feo y estás pelón y estás no sé qué y no sé cuánto. Y aparte hay un claro olvido de la historia, como que esta nueva generación o en este nuevo siglo hemos olvidado por completo la historia. Hoy en día, más que nunca, hay gente que cree en el socialismo, cuando históricamente nunca ha funcionado. Sino, agarremos a todas las personas que quieren socialismo y comunismo y mandémoslos a Corea del Norte, o a Cuba, o a Venezuela, a ver cómo les va. O todas estas feministas que hablan y ladran y dicen un montón de cosas, me dan ganas de tomarlas y mandarlas a Irán o a Afganistán, a ver si es cierto que viven en una tortura diaria de no sé qué tanto. Pero hoy en día no se pueden respetar otras ideas. La capacidad de discutir es vital para una sociedad funcional. Cada vez que alguien me contesta una idea diferente a la mía, yo nunca ataco a la persona. O le doy mi raciocinio, o le digo muchas gracias por tu comentario, ya, tan. Pero necesito que te des cuenta de que veas cómo el gobierno y el Estado se está quitando de responsabilidades, quitándote tu libre expresión. Recuerda, puedes tener el mensaje de odio que tú quieras. ¿Sabías que, exceptuando en Alemania, en casi todos los países del mundo, puedes ser neonazi? Y eso es un claro mensaje de odio. Porque sí podemos respetar un grupo de odio tan feo como ese, pero si un hombre habla mal de la misandria, uy, eres un monstruo. Eso es tabú, eso no lo puedes decir. O dos, el Estado está obligando a través de las escuelas, niños pequeños, o a todos sus trabajadores dentro del cuerpo del Estado, a meterles ideas woke o progresistas. ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen que meter la propaganda? Si quieres trabajar en el Estado, tienes que tomar este curso. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo con el curso, te puedo despedir. ¡Ay, qué grave! O a niños que son altamente manipulables. Cuida tu libertad de expresión. Es lo más importante que tienes en tu vida. Es tu única verdadera libertad. Entonces, cuídala.
Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.